Bienvenidos un día más a su canal favorito, el epicentro donde destapamos todos los secretos, chismes jugosos, intensos dramas y esos giros argumentales que nos dejan al borde del infarto, todo, claro, de las series turcas que nos roban el corazón superíndice 3N y nos hacen suspirar hasta el amanecer. CU superíndice 3 Moestu N hoy, mi gente. Espero que listos para un buen maratón superíndice 3N de emociones, porque hoy tenemos un programa cargadito, un autocopyright tico bombazo. Un festún de noticias, anulisis y por supuesto mucho drama turco. En el vídeo de hoy vamos a sumergirnos en un tema que nos tiene a todos, absolutamente a todos, al borde del asiento, consumiu copyright donos la más menos as de la ansiedad, hay esperanza para esos amores que parecuan imposibles, condenados al olvido. Veremos revivir alguna llama que creuamos apagada por el viento del desamor. Se levantaru N de entre las cenizas como el ave fu copyright nix. Y por supuesto, como el título lo indica, vamos a hablar de los reyes y reinas de nuestros corazones, los intocables Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. ¿Hay perdu superíndice 3N en el aire? Volveremos a verlos juntos compartiendo miradas de complicidad, robu donos suspiros y alimentando nuestras fantasuas románticas. Analizaremos el panorama con lupa, desgranaremos las pistas como si fu copyright ramos detectives privados y por supuesto, especularemos hasta que nos duelan los dedos. Pero no solo de ellos vive el seriu copyright filo, ¿o no? Asu que también copyright N exploraremos otras series donde el perdu superíndice 3N, el reencuentro inesperado y la tan ansiada segunda oportunidad son los ingredientes principales del banquete emocional que nos ofrecen. Si eres nuevo por AQ, si acabas de aterrizar en este oasis de pasiu superíndice 3N turca, te invito encarecidamente a que te suscribas a nuestro canal y actives la campanita, esa pequeña más menos pero poderosa herramienta que te notificaru cada vez que subamos un nuevo vídeo, para que no te pierdas ni una sola de nuestras actualizaciones. Tenemos vídeos todas las semanas, llenos de resúmenes jugosos, anulisis profundos, chismes candentes, teorías alocadas y todo lo que necesitas para estar al día con tus series turcas favoritas. No te lo puedes perder. Es tu pasaporte directo al universo de las telenovelas turcas. Ahora sin mu preámbulos vamos a por el bombazo de hoy. Que la emoción superíndice 3N nos embargue. Vamos a empezar, como no puedo hacer de otra manera, con la pareja que tiene a toda Turquía y a medio mundo en vilo, con el corazón superíndice 3N en un pu más menos hoy las redes sociales incendiadas, Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin. Su amor en la serie Senu con diéresis al cap traspaso superíndice 3 la pantalla como un rayo, iluminando nuestras vidas y hacia copyright donos son más menos ar con un romance de cuento de hadas, con un amor puro y eterno que desafiaba todas las leyes de la luz superíndice 3 jica. Pero como suele pasar en la vida real, esa bestia implacable que no perdona a nadie, la magia se desvaneció superíndice 3 como el humo y la relación superíndice 3 en llegó superíndice 3 a su fin, dejándonos a todos con el corazón superíndice 3 en roto y la esperanza hecha trizas. Q copyright drama, seu más menos ores, Q copyright drama. Un autocopyright tico golpe bajo para los amantes del amor. Senu con diéresis al cap es una comedia romántica que a primera vista parece una historia sencilla, pero que en realidad esconde una complejidad emocional fascinante. Cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con un espíritu indomable y un sueño más menos o estudiar en Italia y convertirse en una arquitecta paisajista de renombre mundial. Pero el destino, ese viejo zorro, le juega una mala pasada y pierde su beca, dejando sus sueños más menos colgando de un hilo. Para recuperar su oportunidad, se ve obligada a hacer un trato, un pacto con el diablo, con Serkan Bolat, un exitoso y fru arquitecto, un hombre de negocios implacable conocido como el Robot. El trato consiste en fingir ser su prometida durante 2 meses, una farsa que en principio, solo busca beneficiar a Serkan. Lo que comienza como una simple actuación superíndice 3N, como un juego de mentiras, poco a poco se convierte en un amor verdadero, un amor que surge de la forma inesperada, un amor lleno de obstáculos, malentendidos, situaciones CU superíndice 3 micas y por supuesto momentos inolvidables que nos marcaron para siempre. Los actores principales, los culpables de nuestra adicción superíndice 3N, por supuesto, son Anderu Parrafoel y Kerem Bürsin, quienes con su talento y carisma lograron darle vida a esta historia de amor que nos robó superíndice 3 el aliento. La serie es relevante para nuestro tema porque nos muestra CU superíndice 3 mo el destino, esa fuerza misteriosa e incontrolable, puede unir a dos personas que parecen totalmente diferentes, dos polos opuestos que se atraen con una fuerza irresistible.
Nos enseu más menos aceu superíndice 3 mo el amor puede surgir en las circunstancias mu s inesperadas, incluso en medio de una mentira, incluso en medio de un contrato. Ademu s la química innegable entre Ande y Kerem, esa chispa que saltaba a trabu copyright s de la pantalla, hizo que su relación superíndice 3n fuera aún mu s especial y significativa para los fans, quienes vean en ellos el reflejo de su propio sueu más menos o romántico. Un dato interesante, un pequeño más menos o secreto que pocos conocen, es que muchos de los momentos románticos de la serie, esos instantes múgicos que nos sacan suspirar, fueron improvisados por los actores, aún más menos adiendo a UNMU esa autenticidad y naturalidad a su actuación superíndice 3n. Pero volvamos a la pregunta del millu superíndice 3n, a la incu superíndice 3 nita que nos quita el sueu más menos o hay posibilidades reales, tangibles, de una reconciliación superíndice 3n. Hay esperanza de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos y nos regalen un final feliz digno de un cuento de hadas. En los últimos meses han surgido rumores y especulaciones de todo tipo sobre un posible acercamiento entre Ande y Kerem. Han sido vistos, o eso dicen, en los mismos lugares, como si el destino los estuviera empujando a reencontrarse. Han intercambiado me gusta en redes sociales, un gesto que en el mundo del famoseo equivale a una declaración superíndice 3n de amor. E incluso se ha dicho, aunque esto ya roza la leyenda urbana, que han tenido conversaciones privadas, encuentros secretos a la luz de la luna. Por supuesto, nada de esto estuvo confirmado al 100%, todos son rumores y especulaciones, pero los fans Moore S optimistas, aquellos que aún conservan la fe en el amor verdadero, se aferran a cualquier pista, por insignificante que sea, que pueda indicar que el amor aún sigue vivo, que la llama no se ha apagado por completo. Y seamos honestos, a Q Copyright N no le gustaría verlos juntos de nuevo, paseando de la mano por las calles de Estambul, compartiendo miradas de complicidad y demostrándole al mundo que el amor puede vencer cualquier obstáculo. Será el final feliz que todos esperamos, la confirmación superíndice 3n de que los cuentos de hadas existen. Pero por ahora solo podemos esperar, armarnos de paciencia y ver Q Copyright nos depara el futuro, Q Copyright giros argumentales nos tiene preparados el destino. Ahora dejemos de lado por un momento el drama personal de Ande y Kerem, y vamos a explorar otras series turcas donde el perdu superíndice 3n y las segundas oportunidades también copyright n juegan un papel fundamental, donde el amor renace de las cenizas y donde los personajes luchan por redimirse y encontrar la felicidad. La siguiente en nuestra lista, un club psicoatemporal, es Aik Memnu, un drama romántico que ha marcado un antes y un después copyright S en la historia de las series turcas. Protagonizada por la talentosísima Beren Saat, el apuesto Quantatl y la elegante Nebaatu Condieres y Sere, esta serie nos sumerge en un mundo de pasiones desatadas, traiciones imperdonables y secretos oscuros. La serie cuenta la historia de Biter Ziyagil, una joven hermosa, ambiciosa y resentida que se casa con Adnan Ziyagil, un viudo rico mucho mayor que ella, no por amor, sino para vengarse de su madre, quien también copyright N estaba interesada en Adnan. Sin embargo, el destino, ese maestro del engau más menos o, le tiene preparada una sorpresa. Biter se enamora perdidamente de Belul, el sobrino de su esposo, un joven mujeriego y seductor que representa todo lo que Adnan no es. Este amor prohibido desata una serie de pasiones, celos, mentiras, traiciones y consecuencias devastadoras que cambiaron en la vida de todos los personajes. Aik Memnu es relevante para nuestro tema porque nos muestra la complejidad del amor y el perdu superíndice 3n, la dificultad de perdonar una traición superíndice 3n y la posibilidad de encontrar la redención superíndice 3n. Biter y Belul cometen muchos errores, se causan mucho daño más menos o el uno al otro, pero también copyright N experimentan momentos de felicidad y pasión superíndice 3n intensa, instantes efumeros de alegría que se ven en pau más menos a dos por la culpa y el remordimiento. La pregunta que plantea la serie es, ¿pueden ser perdonados por sus acciones? ¿Merecen una segunda oportunidad? ¿Pueden encontrar la redención superíndice 3n después copyright S de haber causado tanto dolor? La serie nos invita a reflexionar sobre los límites del amor, la moral, la sociedad y la capacidad humana de perdonar. Un dato interesante es que Aik Memnu es una adaptación superíndice 3n de una novela turca del mismo nombre, escrita a principios del siglo XX. La serie fue un condieresis copyright sito arrollador en Turquía y en muchos otros pauses, generando un gran debate sobre sus temas controvertidos y su tratamiento audaz de la infidelidad y el deseo.
Continuamos nuestro recorrido con Bir Zaman Laru Kondiéresi Sukurova, un drama de Kondiéresis copyright poca que nos transporta a la Turquía rural de los aún más menos os 70, un mundo de pasiones desenfrenadas, ambiciones desmedidas y secretos enterrados. La serie es protagonizada por Hilal Altınbilek, Uygur Güney y Murat Unalm, quienes dan vida a personajes complejos y atormentados por su pasado. La trama sigue la historia de Züleyha y Yılmaz, una joven pareja que huye de Estambul después copyright de cometer un crimen en defensa propia. Para protegerse se hacen pasar por hermanos y consiguen trabajo en una granja en Kondiéresi Sukurova, un lugar donde la tierra es fu copyright til, pero el corazón superíndice 3N de las personas es lleno de oscuridad. Ayu se ven envueltos en una red de intrigas, celos, ambiciones y venganzas que pondrú a prueba su amor y su lealtad. Bir Zaman Laru Kondiéresi Sukurova es relevante para nuestro tema porque nos muestra CEU superíndice 3 mo el pasado puede perseguirnos incansablemente, atormentándonos y condicionando nuestro presente. Nos enseu más menos a CEU superíndice 3 mo el perdu superíndice 3N puede ser la única forma de liberarnos de las cadenas del pasado y construir un futuro mejor. Züleyha y Yılmaz tienen que enfrentarse a sus errores, a las consecuencias de sus decisiones y a los fantasmas de su pasado. Deben aprender a confiar el uno en el otro, a perdonarse a sí mismos y a encontrar la fuerza para seguir adelante. La serie Tambiu Copyright N explora temas como la injusticia social, la lucha de clases, el poder del amor en tiempos difíciles y la importancia de la familia como refugio ante la adversidad. Un dato interesante es que Bir Zaman Laru Kondiéresi Sukurova fue filmada en la región superíndice 3N de Kondiéresi Sukurova, en el sur de Turquía, lo que le da a la serie un ambiente autocopyrightntico y realista. Los paisajes impresionantes y la cultura local enriquecen la narrativa y nos transportan a otra Kondiéresis copyright poca. Ahora, cambiamos un poco de Geu copyright nero y nos adentramos en el mundo del drama familiar con Ygrados Estambullu Helin, una serie conmovedora que nos habla de las diferencias culturales, los conflictos generacionales y el poder del amor para unir a las personas. Los actores principales, Uzkan Deniz y Aslenber, nos regalan interpretaciones memorables que nos hacen conectar con sus personajes y sentir sus emociones como si fueran nuestras. La serie cuenta la historia de Süreyya, una joven cantante de Estambul con un espíritu libre y una pasión superíndice 3N por la música. Se enamora de Faruk, un hombre rico y poderoso de Bursa, una ciudad en el noroeste de Turquía con una rica historia y tradiciones arraigadas. Süreyya se muda a Bursa para casarse con Faruk y se enfrenta a la oposición superíndice 3N de su suegra, Esma, una mujer tradicional y autoritaria que no aprueba su estilo de vida moderno y ve en ella una amenaza para su familia. Ygrados Estambullu Helin es relevante para nuestro tema porque nos muestra CEU superíndice 3 mo el perdu superíndice 3N puede ser fundamental para mantener unida a una familia, para superar los obstáculos y para construir un futuro juntos. Süreyya y Esma tienen que aprender a entenderse, a respetarse mutuamente y a valorar sus diferencias culturales y generacionales. Deben encontrar un terreno común, un espacio de diálogo y comprensión superíndice 3N donde puedan construir una relación superíndice 3N basada en el amor y el respeto. La serie Tambiu Copyright N explora temas como el amor, la maternidad, la lealtad, la importancia de las raíces y la búsqueda de la identidad. Un dato interesante es que Ygrados Estambullu Helin es basada en una historia real, lo que la hace aún conmovedora y cercana al público. Los personajes inspirados en personas reales y sus luchas y triunfos resuenan con la experiencia de muchas familias turcas. Y por último, pero no menos importante, vamos a hablar de Mucize Doctor, una serie mu copyright dica con un toque de drama, sensibilidad y esperanza. Protagonizada por Taner Ülmez, esta serie nos presenta a un personaje extraordinario que desafió todas las expectativas y nos enseu más menos a el verdadero significado de la inclusión superíndice 3N y la empatua. La serie cuenta la historia de Ali Befa, un joven cirujano autista que tiene síndrome de Savant, lo que le permite tener habilidades extraordinarias en medicina, una memoria prodigiosa y una capacidad de diagnóstico superíndice 3 asombrosa. Ali se enfrenta a muchos desafíos en su trabajo y en su vida personal, desde la discriminación superíndice 3N y el prejuicio hasta la dificultad para comunicarse y relacionarse con los DMUS. Pero gracias a su talento, a su determinación superíndice 3NY, a la ayuda de sus amigos, logra superar todos los obstáculos y demostrar que las personas con discapacidad Tambiu Copyright N pueden alcanzar sus sueños más menos os.
Muzice Doctor es relevante para nuestro tema porque nos muestra CU superíndice 3 mo el perdu superíndice 3n puede ser un acto de compasiu superíndice 3n, empatua y amor incondicional. Ali ha sufrido mucho en su vida debido a su condiciu superíndice 3n, ha sido abandonado, maltratado y rechazado por la sociedad. Pero nunca se rinde, nunca pierde la esperanza y siempre trata de hacer lo correcto, de ayudar a los demu S y de marcar la diferencia en el mundo. La serie nos enseña más menos a ser more S tolerantes, comprensivos y respetuosos con las personas que son diferentes a nosotros, a valorar sus capacidades y talentos y a reconocer su humanidad. Un dato interesante es que Muzice Doctor es una adaptación superíndice 3n de la serie coreana Good Doctor, que también copyright N ha sido adaptada en otros pauses. La serie ha sido un con diéresis copyright sito internacional y ha contribuido a crear conciencia sobre el autismo y el síndrome de Savant. Y bueno, mis queridos Seriu Copyright Filos, hemos llegado al final de nuestro recorrido por las series turcas donde el perdu superíndice 3n y el reencuentro son los protagonistas, donde el amor renace de las cenizas y donde la esperanza nunca muere. Hemos hablado de Senu con diéresis al Capm y la esperanza de una reconciliación superíndice 3n entre Ande y Kerem, de Aik Memnu y sus pasiones prohibidas, de Bir Zaman Laru con diéresis Ukurova y sus secretos del pasado, de Igrados Estambuyu Helin y sus conflictos familiares, y de Muzice Doctor y su mensaje de inclusiu superíndice 3n y compasiu superíndice 3n. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como yo disfruto copyright hacia copyright dolo. Me encantará saber L de estas series es su favorita y copyright opinan sobre la posibilidad de que Ande y Kerem vuelvan a estar juntos. Dejen sus comentarios abajo. Quiero saber sus teorías, sus predicciones y sus opiniones sinceras. Y por supuesto si les gustó superíndice 3 este vídeo, no olviden darle un me gusta, compartirlo con sus amigos y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras superíndice 3 y más actualizaciones. Nos vemos en el superíndice 3 vídeo. Que tengan un día lleno de amor, series turcas y mucha emoción superíndice 3n. Adiós superíndice 3s.